jamás se ha visto en la historia de la humanidad y no se va a volver a repetir. Amén. Y no se volverá a repetir. Dice de la siguiente manera, en Apocalipsis 6, 15 y 17. Y los reyes y los grandes y los ricos y los capitanes y poderosos y todos los siervos y todos libres se esconderán en las cuevas. Apocalipsis 6, 15 y 17. ¿No? Sí, acá. Y los reyes de la tierra y los grandes y los ricos y los capitanes y los poderosos y todos los siervos y todos libres se esconderán en las cuevas entre las peñas de los montes. Y dicen a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Cuando habla acá que van a ir a las cuevas, tal vez ustedes nunca lo habrán visto, nunca lo han estudiado o investigado. Uno que está en su casa como yo, que estoy como bocina de avión, y a veces me pongo a investigar, estudiar todo esto. Al lado de Israel, pegado así como Argentina de Uruguay o Argentina-Chile, pegado a Israel, está Jordania, ¿no es cierto? Que está lindado, o sea, como Argentina y Uruguay. Al lado de Israel está Jordania. Y en Jordania hay unos lugares turísticos, ¿no es cierto?, que se le llama, es un lugar turístico que ahora no me acuerdo bien el nombre, pero en ese lugar hay la gente donde van a sacarse fotos porque hay como un gran cañón y todas montañas, y en esas montañas hay cuevas. Es más, hay templo, hay un templo grande muy famoso que está ahí en Jordania, que está metido en una cueva, o sea, está todo ladrado el templo, ¿no es cierto? Sí, y metido en una cueva, eso está en Jordania. ¿No es cierto? Cuando acá dice huirán a las cuevas y le dirán al monte, se está dirigiendo a ese templo y a esas cuevas que están ahí en Jordania, que van a huir a ese lugar, a esconderse en esos lugares que están ahí. Ya me acuerdo, se llama Petra. Se llama Petra esa ciudad. ¿Por qué? Porque toda esa ciudad está metida en las cuevas, en la montaña, o sea que está en Jordania, se llama Petra, y ahí es donde van a huir todas estas personas. ¿Amén? Sería Jordania, ¿no? Irán a Jordania. Sí, está en Jordania, se llama Petra la ciudad. ¿Petra o es Petra. Petra? Petra. Ajá. San Lucas 21, 25 y 26 dice así: pasarán cosas extrañas en el sol, o sea, refiriéndose a la segunda venida de Cristo. Yo este versículo, estos dos versículos 25 y 26 de San Lucas, lo copié de la Biblia, lenguaje sencillo, ¿sí? Entonces no va a coincidir con la Reina Valera, pero es de la Biblia, lenguaje sencillo. Dice así: pasarán cosas extrañas en el sol y la luna y las estrellas en todos los países. La gente estará confundida, asustada por el terrible ruido de las olas del mar. El terror será tal que todos se desmayarán al ver que se avecina el fin del mundo y la potencia de los cielos son derribadas. Amén. O sea, imagínense todo eso, el mundo entero va a estar conmovido viendo todas estas cosas que están ocurriendo en el cielo y en la tierra. Amén. Esta es la entrada de un rey para poner su reino en el mundo y demostrarle a la humanidad quién es el que manda. Cuando estudiamos Apocalipsis, ¿se acuerdan cuando empezamos, los que estuvieron conmigo en el primer capítulo de Apocalipsis, que dijimos que Apocalipsis se divide en 4? Sí. La última sección de la cuarta parte de Apocalipsis, ¿la cual? La soberanía de Cristo en su creación y la superioridad de Cristo contra el mal. Amén. O sea, acá se está viendo la superioridad de Cristo en contra del anticristo, la bestia y el falso profeta. O sea, es una guerra de poder sobre todo poder. Amén. Bien, seguimos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, o sea, Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentará todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria.
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Ustedes sigan la escena, ¿no? Empezamos con Zacarías. Israel está siendo invadida. Empiezan a oscurecerse el sol se apaga, se caen las estrellas, caen meteoritos. Israel está siendo invadida. Y en ese momento aparece la señal del Hijo del Hombre, o sea, el Mesías, Yeshua, Hamashiach, a libertar ¿a qué? A su pueblo Israel. Amén. Aparece la señal del Hijo del Hombre. Dice Isaías que vio ese día en una visión, y Isaías lo vio de esta manera. Isaías 42:13 dice así: Jehová saldrá como gigante, y como hombre de guerra despertará, celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. O sea, Isaías lo vio de esta manera. ¿Por qué digo lo vio Isaías así? Porque hay una palabra, que yo lo copié acá, ¿no es cierto? La hermana capaz que lo debe tener ahí, que se llama teofanía. La teofanía, ¿qué quiere decir? Eso es un estudio que algún día yo se los voy a publicar a ustedes. La teofanía es una ciencia teológica que quiere decir que estudia a Jesús en el Antiguo Testamento. O sea, Jesús aparece en el Antiguo Testamento, pero no aparece con el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque no tenía el nombre revelado. Cuando Juan escribe el Evangelio de Juan, dice, se le dio nombre sobre todo nombre. Amén. O sea, cuando él nacía a la tierra, se le daba el nombre. Pero antes Jesús aparecía como el ángel de Jehová. O aparecía como Jehová mismo, hablando ¿no es cierto?, a su pueblo Israel o a la humanidad. La Biblia dice que a Dios nadie lo puede ver. O sea, Dios no puede ser. El mismo Jesús, cuando hablaba con la samaritana en el pozo Jacob, le dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. O sea, Dios no tiene forma, no tiene cuerpo. ¿Y quién es el que tiene cuerpo? Pablo dice en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Amén. Él es la imagen del Dios invisible. En San Juan capítulo 14, verso 8 en adelante, cuando Felipe le dice a Jesús, muéstranos el Padre y basta, Jesús le dice, pero ¿cómo dices Felipe tú? Muéstranos al Padre y basta. Quien me ha visto a mí, le dice Jesús, ha visto al Padre. ¿Me entiende? Él es la imagen de Dios. Entonces, Dios no se puede manifestar al mundo porque Dios es tan santo que si toca la tierra se funde. ¿Me entiende? O sea, la tierra no puede sostener la santidad de Dios. Entonces Dios tuvo que mandar a su Hijo. Porque aún en el libro de los Salmos dice que la tierra tiembla a la presencia de Dios. O sea, Dios, ¿se imagina? Si baja la tierra, esta tierra se calcina. Todos morimos. Nadie aguantaría la santidad de Dios. Entonces, ¿qué hizo? Mandó a su Hijo en forma de carne para manifestarse a nosotros. Amén. Entonces, eso es la teofanía. Cristo aparece en el Antiguo Testamento, pero no con el nombre de Jesús, sino aparece como el ángel de Jehová o aparece como Jehová hablando a los profetas. Amén. Seguimos. Entonces, Zacarías, de vuelta, capítulo 14 de Zacarías, ahí Zacarías lo ve de vuelta al mismo Señor Jesús, volviendo a defender su pueblo Israel. Zacarías 14, versos 3 y 4, dice así: Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y afirmará sus pies, escuche bien, y afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿En qué monte ascendió Cristo? ¿Qué le pasó? ¿Les comió la lengua a los ratones? Cuando Cristo resucitó y llevó a los discípulos para despedirse, ¿en qué monte estaba Jesús cuando empezó a ascender al cielo? ¿En dónde? El monte de los olivos, es verdad. ¿Se acuerdan que cuando yo le dije a ustedes que cuando estudiamos Apocalipsis le daba una señal? Y yo le dije, en el mismo lugar que Jesús subió, va a volver. En ese mismo monte Jesús va a descender. Dice, y en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio, hacia el oriente y el occidente, haciendo un valle muy grande,
y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. O sea, el monte de los olivos se va a partir en 4. O sea, Cristo toca el monte de los olivos y el monte de los olivos se parte en 4, occidente y oriente, norte y sur, para formar un valle. O sea, se va a agrandar un valle para hacer una guerra o una gran matanza. Ahora está muy frío. No sé si es ventilado. Amén. El monte de los olivos al norte y al sur. Y ocurrirá, ¿no es cierto?, un gran juicio en ese día. Ese día, vamos a Apocalipsis 19, verso 11 en adelante. Amén. Apocalipsis 19. Márquelo bien porque de ahí ya casi no nos movemos. Dice así: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza mucha diadema, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Y estaba vestido de ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco, limpio, le seguían en caballo blanco. Acá está hablando de la iglesia que viene con Cristo. Amén. Blanco. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con barra de hierro. Y pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en sus muslos tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Hasta acá. O sea, Cristo desciende sobre el monte de los olivos montado en caballo, ¿no es cierto?, con el ejército celestial con él. O sea, está hablando de la iglesia. Amén. Que desciende juntamente con él. Pone sus pies sobre el monte de los olivos. El monte de los olivos se parte en 4. Amén. Y ahí se arma la gran batalla de Armagedón. Dice, y él pisa el lagar de la ira de Dios. ¿Se acuerda cuando estudiamos Apocalipsis 14? Que hablaba de la vendimia. Que el segundo ángel salió y le dijo, mete tu hoz y vendimia. ¿No es cierto? Porque la uva de la tierra ya está madura. Y dice que el ángel dice que Juan escribía que salió